Vamos a continuar con lo que empezamos la semana pasada. El título es La resurrección de Jesús, historia real o fábula, parte 2. Luego de escuchar la primera parte, mi pregunta hacia ustedes, ¿verdad? O la pregunta del Señor hacia ustedes es, ¿se ha vuelto más valiente al compartir el Evangelio? O sea, los que escuchamos la primera parte, los que no la pueden escuchar, ahí está el audio, ¿verdad? Ahora que ya sabe bien que la historia, que la ciencia empírica, que la arqueología, la evidencia que hay en los registros históricos está de nuestro lado, respaldando la verdad del Evangelio. La pregunta es, ¿ha evangelizado con más firmeza sobre la vida, muerte y la resurrección de Jesucristo? Es una pregunta que hay que contestarse, mis hermanos, pero no podemos estar indiferentes. Otra prédica más, otro día más, otra semana más, y así se pasan las semanas, se pasan los meses, se pasan los años, y así no debe de ser. Si no lo ha hecho todavía, pues ¿qué espera para hacerlo? Ya que está con esta confianza extra. Por lo menos, pues envíele la enseñanza que subimos en el YouTube, ¿verdad? Por lo menos a la persona, ¿sí? Porque mucha gente dice, que yo no sé explicarlo. Pues ahí está. Recordemos que todos los que somos cristianos, tenemos la gran comisión, ¿verdad? El gran llamamiento que el Señor Jesús nos encomendó en Mateo 28, versículo desde el 18, pues todos lo sabemos. Miren, se lo voy a leer. ¿Sabe por qué se lo voy a leer? Porque justamente ayer en ese testimonio de esta hermanita, dice que cuando fue a la iglesia, cuando el pastor habló muchas cosas y todo, pero cuando leyó un pasaje bíblico fue ahí que el Señor la impactó y la dejó sobre eso. Entonces se lo voy a leer para que también le impacte. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermosa comisión que nos deja, hermoso mandato que nos deja y hermosa promesa también que nos deja, ¿no? Que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Es importantísimo que sigamos predicando la palabra del Señor, porque de eso depende la eternidad de muchas personas. Y muchas de ellas, que no son muy queridas a nosotros, ¿verdad? Pero todavía no conocen la verdad del Evangelio, necesitan de esa verdad. Quedarse con el pensamiento de que la única verdad que los puede salvar es una mentira o es algo que ellos, pues no sé si está bien o está mal, quién sabe si será verdad. Eso sería un grave error, según la palabra de Dios. Es el error más grande que pueden cometer en toda su vida. Decía un famoso hermano, la eternidad es demasiado tiempo, entre comillas tiempo, como para poder estar equivocados al respecto. Es demasiado tiempo, porque no tiene fin. ¿Usted quiere estar equivocado en dónde va a estar parado en la eternidad? Pues no. ¿Usted quiere que su ser querido esté equivocado en dónde esté parado en la eternidad? Pues no. Entonces es hora de predicar con valentía, mis hermanos. Y como dijimos la vez pasada, con el conocimiento, ¿verdad? Porque nuestra fe no es ciega. También está basada en todas esas evidencias que estuvimos viendo la semana pasada y hoy vamos a seguir continuando. El famoso novelista, filósofo, el profesor de Oxford, C.S. Lewis, conocido por su serie de las novelas ¿cómo se llama? De Narnia estas. Él dijo así, el cristianismo, si es falso,
pues carecería de importancia. Pero si es verdadero, el Evangelio tiene una importancia infinita. Lo único que no puede, o sea, el cristianismo, lo único que no puede es ser medianamente importante. Eso no puede. Y se me hizo una buena cita la que dijo C.S. Lewis. Por eso, si eres cristiano, dice la palabra de Dios que no puedes ser tibio. No puedes estar así como que, ay, que sí, que soy medio cristiano, que no, no. En Apocalipsis 3:15, en la Reina Valera dice, yo conozco tus obras, dice el Señor. El Señor conoce lo que hacemos cada día y lo que pensamos. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Seamos valientes y esforzados, mis hermanos. Tenemos al Señor Todopoderoso a nuestro favor. Él nos ama y lo ha demostrado, ¿verdad que sí? Y por eso nos ha provisto de esta salvación tan grande que debemos de seguir proclamando desde nuestras familias hasta el fin de la tierra, mis hermanos. Ese es el mandato de la Gran Comisión. La Gran Comisión no significa vamos a sacar lo mejor de mí en esta vida para ser famosos, dinerados, yo qué sé. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice bien claro de que esta vida es temporal y que vamos a morir todos. Y que hay una vida mucho mejor y no tiene fin. Y podemos heredar todas las cosas junto a Cristo. Eso es la gran promesa de Dios. Eso es otro nivel de promesa, ¿verdad? No es algo que va a acabar. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y comenzamos con esta palabra, la parte 2, con el pasaje principal del día de hoy, en Romanos capítulo 8, versículo 8 al final y 9. Romanos 10, 8 en la parte final, en la Reina Valera dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Importante, ¿verdad? Importante pasaje. Porque muchos se preguntan, ¿cómo hay que ser salvos? Aquí está bien resumido, el apóstol Pablo lo ha resumido en un versículo y medio. ¿Cuántos confiesan a Jesús como su Señor, su dueño de sus vidas? ¿Amén? Amén. ¿Cuántos creen en su corazón? O sea, tienen la convicción firme, significa, en su ser interior, en su alma, que Dios le levantó de los muertos. Pero yo sé que eso a veces, si lo pone, como dijimos la semana pasada, si uno se pone a pensar y dice, híjole, ¿lo habrá levantado de los muertos, sí o no? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cuál? Pues no, a veces ahí está la duda. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Pero estas son las condiciones, según aquí el apóstol Pablo, para ser salvos. Para tener la eternidad junto al Padre. Dios como nuestro Padre. Por eso la importancia de estas dos enseñanzas de la resurrección de Jesús. Hay un segundo pasaje principal. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 7. Lo voy a leer en la traducción viviente yo. Usted sígame en su traducción o en la pantalla. 2 de Timoteo 2, versículo 7, traducción viviente. Dice así. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo lo lleva al hecho claro de la culminación del ministerio de Jesús en la tierra? ¿Qué fue? Por resucitar de los muertos. Si él se hubiese quedado en la tumba, ¿qué hubiese pasado? Pues nuestros pecados no hubiesen sido perdonados. Y
hubiese sido él derrotado y nosotros también. Morimos y se acabó la vida. Imagínese eso, póngase a pensar un poquito en eso, hermanos. Qué tremendo, qué horrible contemplación, ¿verdad? Es como mirar un vacío, ¿verdad? Un despeñadero y que está bien hasta el fondo. En la traducción del lenguaje actual, estos dos versículos en 2 Timoteo 2, 7 y 8 dicen: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entender todo. Acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David y aun cuando murió, resucitó. Y esto es clave. Volvemos. Esto es clave. Dijimos que fue la clave de lo que hizo cambiar la actitud y la semblante de todos los discípulos, de todos los testigos principales hace 2000 años. En la primera parte aprendimos que la Biblia, la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son los documentos de la antigüedad con mayor cantidad y mejor evidencia que cualquier otro documento escrito al respecto de cualquier pueblo, civilización, imperio o personaje prominente de la antigüedad. Por lejos, y lo vimos, ahí está, a las pruebas me remito, ¿verdad? Más de 66,000 manuscritos, fragmentos, inscripciones, papiros, códex, en diferentes idiomas: griego, latín, copto, sirio, armenio, etcétera, etcétera. Más de 27,000 manuscritos y fragmentos del Nuevo Testamento. Solo del Nuevo Testamento son los que fueron solamente 27,000 catalogados por eruditos y académicos en la materia. O sea, mínimo tenemos 27,000 ya catalogados por gente pues capacitada para hacerlo. Académicos, profesores en la materia, especialistas. 5,800 manuscritos solo en el griego, koiné. Bastantes, mis hermanos. Bastantes más que cualquier otro registro de la antigüedad. Y dijimos, la gran mayoría de estos 5,800 manuscritos griegos de la época pre-constantiniana, o sea, Constantino, el emperador romano, que dejó de perseguir a los cristianos y él mismo se transformó en cristiano, ¿verdad? Estamos hablando de 5,800 antes de esa era. Porque después de Constantino, como ya era la religión, pasó a ser religión oficial, ¿verdad?, del Imperio Romano, pues ya se escribían libros del Nuevo Testamento, de todo eso. Entonces, se llamaban los libros antes en la antigüedad códex, para que anota, ¿no? Son libros escritos a mano, pero hechos, cosidos, hechos libros, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la época de la preimprenta, antes que Gutenberg inventara la imprenta en el 1400 y feria. Por eso ahí está el Códex Sinaítico del año 330 más o menos después de Cristo y el Códex Vaticanus. Esos dos códex fueron los que la gran mayoría de las versiones, no la Reina Valera, sino en el inglés ¿cómo se dice? El King James. Pero las demás versiones, como la traducción viviente, la versión internacional, la Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, lenguaje sencillo, la gran mayoría de ellos se basan en estos códex sinaítico y vaticanos, que ya es otra cosa, ¿no? O sea, nomás le estoy explicando cómo usted tiene la Biblia en la mano, un poquito, ¿no? Muy así sobre así una untadita nomás. Recordemos lo que dijo Frederick Bruce, profesor de la materia de crítica bíblica y exegesis, una persona, una eminencia, ¿no?, del siglo XX. Dice así: no existe ninguna literatura antigua en todo el mundo que goce de tanta riqueza de buenos testimonios textuales, o sea, escritos o documentados, como el Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento, no existe, ni el segundo le llega a sus talones. William Lane Craig, o sea, filósofo famoso, apologista, doctor de teología, etc. Él dijo: el Nuevo Testamento es el libro mejor atestiguado de la historia antigua, tanto en términos de números de manuscritos como de la proximidad de esos manuscritos a la fecha del original. Recuérdelo eso, es importante. ¿Por qué cito a todas estas gentes que son
académicos, escolares, profesores, escritores, filósofos, porque muchas veces cuando nos preguntan los ateos o los incrédulos, uno dice, ay, pero eso es lo que tú dices, y siempre dices, la Biblia dice. No, pues aquí estamos citando otras fuentes, ¿verdad? Tanto cristianas, pero también no cristianas. Si hay algo que los unifica, es de la veracidad de los manuscritos del Nuevo Testamento, mis hermanos. Es tremendo la cantidad de evidencia que hay empírica. Tremenda. Por eso empecé la prédica de hoy diciéndole con valor, predicar el evangelio con valor, sabiendo que no está predicando ninguna fábula, sino la verdad más respaldada y documentada de toda la antigüedad por lejos. Sir Frederick George Kenyon, dijimos que era un paleógrafo inglés y un académico bíblico de la historia clásica, dijo, en ningún otro caso el intervalo del tiempo entre la composición del libro original, o sea, digamos que Mateo escribió el Evangelio de Mateo, dicen que entre el año 40 y el año 60 y tantos, ¿verdad? O sea, más, los cristianos dicen que fue más para alrededor del 40 y tantos, ¿verdad? Y los ateos dicen que fue más para alrededor del 60 y tantos, incluso 70 y tantos después de Cristo. Pero todos están en el primer, ¿qué? Siglo, cuando todos los testigos todavía presenciales estaban, ¿qué? Vivitos y coleando, dicen, ¿verdad? No estaban muertos la mayoría. O sea, en ningún otro caso, dice este gran paleólogo, el intervalo del tiempo entre la composición del libro original y la fecha del manuscrito antiguo, o sea, la copia, dijimos que las copias en la antigüedad eran importantes, no eran como las copias que saco yo en la esquina, ¿verdad? No. En ningún otro caso es tan corto como en el Nuevo Testamento. Acuérdese, la verdad y la evidencia empírica está a nuestro favor y no me voy a cansar de repetir eso. ¿Qué significa entonces toda esta evidencia empírica basada en la arqueología y en la historia? Que la Biblia es el documento que prueba de una manera contundente la veracidad de los hechos narrados ahí en ella. Usted cuando lee la Biblia, no se quede como que, ay, es que siempre parece un cuento. O sea, especialmente cuando lee Génesis, ¿verdad que sí? Dicen, ay, ¿qué la serpiente habla? ¿Cómo está eso? Ay, no, esto es un cuento. Y aparte, no, pues. Si contamos muy brevemente la historia de cómo se constituyó el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que se juntaron para decir, este es el Nuevo Testamento. Veremos también que hay ahí un milagro de Dios. No es así como que es de chiripa, ¿verdad? Como de chiripada. Ahí está, ahí quedó. No. El Señor dejó innumerables registros antiguos como evidencia empírica y copias manuscritas encontradas muy cercanas de los originales. Que con eso cualquier incrédulo ateo académico, nadie podía decir, esto, no, esto es mentira. Nadie. El que inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia, también protegió lo que él inspiró. ¿Sí entiende? Así como nos protege a nosotros en el día a día. Vimos que hubo un antes y un después, claro, del emperador romano Constantino, que fue el que comenzó a hacer religión oficial al cristianismo. Eso ya queda en criterio de cada uno ver que, pues, muchos dicen, no, eso no le convino porque la persecución hizo crecer al cristianismo. Ya cuando lo pusieron dentro como oficial, pues ya todo el mundo se puso tibio, etcétera, etcétera. Eso ya queda cuestión de cada quien analizarlo. Pero fíjense, después del emperador Constantino, al no ser perseguidos, aumentó grandemente la cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento y de códex, de los libros que son escritos a mano. En el año 325 después de Cristo, en el primer concilio de Nicea, donde ahí se constituyó el credo de Nicea. Ese credo es importante porque unifica la doctrina. Ahí estaban muchos los arrianos que seguían a Arrio, que decía que Cristo no era Dios.
Oh, casualidad, todavía 2000 años después siguen con el mismo rollo, ¿verdad? Pero en el concilio de Nicea se unificó diciendo principalmente que la persona de Jesús era el unigénito Hijo de Dios con la misma sustancia, naturaleza que Dios mismo, el Padre. O sea, hablaban de la Trinidad. Después vinieron los concilios de Hipona del año 393 y de Cartago 397. En estos dos concilios se confirmaron los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, en estos dos, el de Hipona y el de Cartago. Y la traducción de la Vulgata Latina por Jerónimo en el 382 al 405 después de Cristo sellaron el canon de la Biblia. Todos sabemos quién era San Jerónimo, fue el que primeramente le mandaron a traducir toda la Biblia, ¿verdad? Y eso se llama la Vulgata al latín, ¿no? ¿Qué son los concilios? Para que tengamos una mínima idea, porque uno puede decir, ¿qué son los concilios? Es una reunión de los principales líderes de la iglesia, como lo fue, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 15, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 fue el primer concilio. ¿El concilio de qué? De Jerusalén. Ahí, ¿qué se constituyó? ¿Qué se dejó como regla? Que los gentiles también podíamos participar en el primer concilio de Jerusalén. Es el único concilio que aparece en la Biblia, ¿verdad? Podíamos ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí, ¿cuántos judíos hay? Pues yo no veo ninguno, ¿verdad? A ver, no veo. Entonces, eso es algo importantísimo, ¿verdad? Importantísimo. El primer concilio de Nicea, que dijimos que ahí se dijo, no. Cristo, ¿tú quieres ser cristiano? Cristo es Dios. Se acabó, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que nos envió es la tercera persona de Dios, punto. Ese primer concilio, siempre hay grandes, digamos, padres de la iglesia que promovieron ese concilio. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, Eusebio, el obispo de Cesarea, más otros 300 líderes, fueron los que pues, dijeron, no, el arriano está mal. Eusebio fue el que dijo, esta es la verdad, ¿verdad? El concilio de Hipona lo presidió Agustín de Hipona y otros 70, etcétera, etcétera. Los concilios se basan entonces en los principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento es realmente inspirado por el Espíritu Santo. Y las preguntas son, ¿el autor fue un apóstol o alguien que tuvo una estrecha relación con el apóstol? Así fue el proceso, digamos, ¿no? ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? Yo les dije la semana pasada que los libros, las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan a las iglesias, ellas las copiaban los manuscritos, los diáconos, así, las copiaban y las tenían en todas las iglesias principales y las seguían copiando y se las pasaban a otros y se las llevaban, ¿verdad? Y era una manera de checar que sea la carta del apóstol, porque decía lo mismo que venía diciendo en las otras veces, ¿verdad? Por generaciones. Y, o sea, el libro o el manuscrito tenía una consistencia doctrinal. Por ejemplo, Arriano, que recién citamos, él decía que Jesús, pues no era Dios, que era un hombre, era un profeta, o sea, como el Islam, ¿verdad? Entonces eso se checaba con los libros anteriores de Marcos, de Lucas, de Pedro, de Pablo, de Juan, y se sacaba, no, espérame, si todos acá están diciendo, llaman al Señor mi Dios y mi Salvador, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no es Dios? No, este libro es apócrifo, este libro es malo, este libro es una herejía, etc. Y así ellos fueron descartando. Claro, siempre en oración y con la guía de ¿quién? El Espíritu Santo, porque es bien claro, todos los hijos de Dios somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los valores morales y espirituales tienen que tener en todos los manuscritos una consistencia. No puede decir en un libro, mi cuerpo es el templo de Dios, y en otro libro, no importa lo que hagas con tu cuerpo y puedes hacer lo que quieras y no va a pasar nada. ¿Vieron? Porque había de esos tipos de libros. Entonces, ¿qué hacían? Los
los ancianos y obispos lo descartaban ese libro. ¿Sí entienden? Entonces, eso lo hacían en concilios. Ya se perdió esa costumbre en la iglesia moderna. No sé desde cuándo ya se perdió, ¿verdad? Pero antes había este tipo de concilios. El canon del Nuevo Testamento, entonces, ¿para cuándo ya estaba cerrado el canon de los 27 libros? A finales de los años 300 después de Cristo, fíjense. Que como vimos en la semana pasada, uno dice, espérame, son como casi 300 y fuera de años, es mucho tiempo. Ya vimos que no. En la historia de la humanidad, de más de 6,000 años, no es tanto tiempo. Aunque sí hay registros, se llama el canon Muratori. Esto lo comento para que quede registrado en el audio, que fue escrito en el año 170 después de Cristo. Fíjense, 170 después de Cristo, en donde ya incluía ese canon, casi todo el canon del Nuevo Testamento, menos 3 libros, 3 cartas. Pero todos los principales ya los incluía. O sea, estamos hablando del 170 al casi 400. ¿Cuántos años son? Pues son más de 200 años, ¿sí o no? No es poco tiempo también, pero vemos cómo la iglesia mantuvo a través de esas preguntas que yo hacía, ¿no? De la doctrina, de la consistencia, quién es el autor, etcétera, etcétera, hacían y mantenían uniforme y protegía a Dios de esa manera, a través de sus siervos, protegía su palabra, mis hermanos. Bueno, yo sé que es muy teórico esto, pero es parte, ¿no? A veces hay que hablar de esto, porque cuando ustedes se encuentran con un profesor y alguien que tiene un montón de títulos y los ve y nos menosprecian, ¿sí o no? Ay, ustedes, ¿cuánto estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿O qué? Y empiezan a decir así. Pero cuando ustedes dicen, mira, yo no soy nada. Pero fíjate, y empieza a citarles a esta gente, y él que vaya y lo googlee, y se va a encontrar con la sorpresa que esa gente son muchos más estudiosos que él mismo. Así que con eso le puede tapar la boca. Son maneras de... Hay mucha gente que puede romper el cascarón de esa manera. Son gente soberbia porque dice que conoce mucho. Y así podemos romper esa cáscara, ¿verdad? Bueno, quiero volver a aclarar que es crucial recordar que la iglesia no determinó el canon. Ay, pues recién dijo que sí. Ningún concilio primitivo determinó el canon, el contenido del canon. Fue Dios. Acuérdese de eso. Dios, solamente Dios quien determinó cuáles libros pertenecían a su palabra. Mas, sin embargo, usó a los que se dejaron usar, a los santos inspirados, ¿verdad? Y a la iglesia en sí durante los siglos, ¿para qué? Determinar y discernir los 27 libros del canon. Solo Dios puede proteger su palabra inspirada, ¿verdad que sí? Solo Dios. Fue simplemente cuestión de que Dios impartiera a sus seguidores lo que Él ya había decidido. El proceso humano, el que estamos relatando, de reunir los libros, quizás fue medio imperfecto. Sí. Hubo un montón de peleas en la iglesia, ¿eh? Hubo un montón de doctrinas herejes, desviadas, que empezaron a desviarse un poquito, pero después ya se iban por la tangente. Pero todo eso fue muy imperfecto. ¿Pero qué prevaleció? La voluntad de Dios. Porque Él está en control, pero quiere usarnos. Amén. Dios, en su soberanía y a pesar de la ignorancia y la terquedad de los hombres, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él ya había inspirado. Un ejemplo de cómo el Señor conecta y actúa y obra y arma la evidencia que podemos ahora descubrir nosotros gracias a otros hermanos eruditos, ¿verdad? Y estudiosos, miles de años después de que ocurriera, está en 1 Corintios capítulo 15. Vayamos ahí, 1 Corintios capítulo 15. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en el año 55 después de Cristo. Y puedo saber ese año porque la gente erudita vio los manuscritos que había, vio los tiempos de Pablo, donde él estaba en Roma. En Roma fue ejecutado él, ¿verdad? En los tiempos de Nerón, alrededor del año 66. Entonces se ve que antes estaba en tal lugar. Entonces se determina que él estaba escribiendo este libro alrededor del año 55, con una
precisión bastante buena, que eso no lo vamos a discutir ahora, pero los eruditos escriben libros de eso. O sea, no es que no lo estoy diciendo porque no lo sé, hay libros de eso, que se sabe bien claro cuáles son los años que se escribieron cada libro del Nuevo Testamento. Bueno, este 1 Corintios 15 nos da la evidencia de que Dios así obra, mis hermanos. Dios hace que todas las evidencias se formen de una manera que los investigadores y los académicos no les deje ninguna duda. Todos los maestros y estudiosos de la Biblia, tanto sean cristianos como no cristianos, coinciden de que Pablo aquí en 1 Corintios 15, él transcribió un credo antiguo del cristianismo, quizás el credo más antiguo, así como el credo apostólico, ¿verdad? Que a veces todavía hay iglesias cristianas que yo lo decía en la anterior iglesia que yo estaba, ¿verdad? El credo apostólico, el credo de Nicea que recién mencioné, son credos. ¿Qué es un credo? Es una declaración o confesión de fe que está compartida en una misma comunidad religiosa. En particular, es una fórmula fija que se recita, que dice ciertas verdades o doctrinas. Recordemos que en la antigüedad ¿había libros? No había imprenta, no había celulares, no había iPad, no había internet. ¿Sí entiende? O sea, para poder crecer en información y en conocimiento de algo, necesitaba un manuscrito escrito a mano por una persona que sepa al respecto. Entonces, el credo ayudaba a que oralmente, sin necesitar algo por escrito, muchos hermanos que ni sabían leer y escribir, la gran mayoría no sabía leer y escribir. Entonces, podían recitar esa verdad y recordarla de memoria en forma fácil. Después hasta hacían alabanzas con esa. Entonces la tenían siempre en mente. Se necesitaban entonces, ¿para qué? Para recordar ciertos hechos fundamentales del cristianismo a través de de estos credos. ¿Sí lo entiende? ¿Sí me está siguiendo? Entiendo que estas dos enseñanzas iban a ser muy teóricas, pero nos va a ayudar muchísimo. Esto que escribe el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corintios es entonces de los primeros credos cristianos. Expertos en la materia, no lo digo yo, acuérdense, no soy yo, tanto cristianos, pero también no cristianos, aseguran que fue un credo que se estableció hasta 2 a 4, 5 años después de la crucifixión. ¿Sí entiende? O sea, estamos hablando que Jesús fue crucificado, Jesús resucitó y a unos años surgió este credo. Un credo que relata los hechos de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y es como el evangelio resumido en un pasaje. Claro, que no es casualidad que el primer credo sea el mismo evangelio en sí, ¿verdad? Vamos ahí, entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Fíjense, es el evangelio resumido en este credo. Los hechos que hizo Jesús. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, dice el apóstol Pablo. Que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que se le apareció a Cefas, Pedro, o sea, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Pero estamos hablando que la mayoría de esas 500 personas aún vivían cuando Pablo escribió la carta, año 55. Habían pasado alrededor de ¿cuántos años? 25 años más o menos. Yo todavía me acuerdo de cosas hace 30, 40 años, ¿sí me entiende? Aquí también, lo mismo. Sigo en el versículo 7. Luego se le apareció a Jacobo, al medio hermano del Señor.
después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, o sea, a Pablo, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. ¿Se puede tener alguna lógica de esto si no murió ni resucitó Jesús? Que esté diciendo este credo, todos los cristianos de los primitivos estén recitando en cada reunión, en su casa, este credo para recordar los hechos que hizo el Señor por nosotros. ¿Verdad? Si no eran verdad. Imagínense estar, no, que Cristo se le apareció y todos sabiendo que eran puras mentiras. ¿Usted piensa que eso podría funcionar? Claro que no. Los credos son fácilmente, dijimos, memorizables para pasarlos a otros fieles y a las siguientes generaciones. De eso se trata. ¿Por qué? Dijimos, no había libros, los manuscritos estaban bien valuados, eran bien difíciles de hacer y mucha gente no sabía leer y escribir. En la iglesia primitiva, en las primeras generaciones, usaban estos credos frecuentemente. Y el más importante y antiguo era justamente este que Pablo se anotó en 1 Corintios 15. Luego serían incorporados a los evangelios y a otros escritos también, mis hermanos. Este credo estuvo antes que se constituyeran los evangelios también, eso significa. Y la más interesante fuente de los testigos presenciales del Jesús resucitado, ¿verdad? Es este primitivo credo que escribió el apóstol Pablo. La primera carta dijimos que fue escrita en el año 55 después de Cristo. Recibió este credo como bueno. La iglesia lo recibió como bueno y ahí escribe el apóstol Pablo. Quizás cuando visitó a los apóstoles en Jerusalén, o incluso podría ser cuando él estaba en Damasco, ¿se acuerda cuando se convirtió Pablo? Que recibió este credo, Pablo, por primera vez. Que llegó ahí a Damasco, ¿se acuerda que llegó ciego? Y Ananías, un hermano, pues le dijo, no, pues ora por él para que recupere la vista. Y recuperó la vista. Y ahí se reunió primero en esa iglesia en Damasco, con los hermanos en Damasco. Quizás ahí recibió el credo, Pablo. Los académicos y los expertos en la materia fechan la formulación del credo, dijimos, en apenas unos años después de la crucifixión del Señor. Veamos ahora sí unas referencias para que quede en el audio. James Dunn, que es un historiador, Dunn es D-U-N-N, y escritor, el último gran historiador y teólogo él habla mucho y escribió mucho de los comienzos del cristianismo. Es un gran teólogo, ¿no? Dijo con respecto a este credo en 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dijo este erudito. Esta tradición, podemos estar completamente confiados, fue formulada como credo dentro de los siguientes meses de la muerte de Jesús. O sea, él hizo su análisis. Agarró la evidencia empírica y escribió libros, obviamente, porque de eso viven estos hermanos, y obviamente ahí dejó la evidencia. Michael Golder, que era un profesor y escritor teólogo, ateo, era teólogo, pero escuchen bien, cuando ustedes ven un libro y dice, hay teólogo no sé qué, cuidado, hay teólogos que son ateos o agnósticos, sí los hay. Allá nombré la semana pasada algunos, ¿verdad? Pero dijo, esta es una persona muy inteligente, o sea, muy inteligente, muchos libros, etcétera, teólogo. Michael Golder dijo del credo de 1 Corintios 15. Pablo escribió esta tradición, esto es, fue enseñado del credo cuando se convirtió, quizás 2 años después de la muerte de Jesús. Eso lo escribió en uno de sus libros. Ulrich Wilkers, otro profesor y escritor, dijo, indubitablemente el credo, de 1 Corintios 15, se remonta a la etapa más antigua de la historia del cristianismo primitivo. El profesor Gerd Ludermann, un hermano en Cristo, uno de los críticos más prominentes de la historia
del cristianismo antiguo, de la historia clásica. Estamos hablando de gente con mucha experiencia y, híjole, así de conocimiento de todo eso. El Gerd Ludermann, es un alemán, dijo, los elementos en esta tradición deben ser fechados entre los primeros 2 años después de la crucifixión. O sea, estamos hablando que muchos, tanto ateos como cristianos, pero todos eruditos, estudiados en la materia. Ellos, fíjense, ellos no pueden decir, como ahora vieron en las redes sociales, ¡ay, él hizo eso! Y después, ¡ay, no, perdón! Fact-checked y no era. ¡Ay, perdón, la regué! No se puede. Ellos arruinarían toda su vida, su carrera, que invirtieron toda su vida estudiando y quemándose la pestaña, no como nosotros, ¿verdad? Pero ellos quemándose la pestaña, estudiando de día y noche, que doctorado, que esto y lo otro, que profesores, investigadores, y después por una tonta, mala conclusión, todos sus libros no se venderían y él sería un paria en la comunidad académica y ninguna universidad o centro de investigación lo contrataría. O sea, quedaría destruido. Y como decimos la semana pasada, sería un suicidio doctrinal. Jamás alguien va a hacer este tipo de afirmaciones sin antes tener toda la investigación detrás. ¿Sí lo entiende? Paul Barnett, que es un prominente escritor, historiador de la iglesia primitiva, también él dijo así, Paul Barnett dijo, dentro de 2 o 3 años de la primera Pascua que ocurrió ese credo. Muchos otros académicos de las más variadas posiciones teológicas, todos sitúan este credo en 1 Corintios 15, en los primeros años después de la muerte de Jesús. ¿Qué tenemos aquí? El recuento de los hechos, ¿sí entiende? Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y se le apareció. No solo resucitó, porque puede ser resucitó y se le apareció a alguien, eso no sé, pero sí me dijeron. No, se le apareció a gente, de los cuales hay muchos aquí vivos, dice. O sea, estamos hablando que decían el credo, gente que lo había visto vivo, resucitado. Y eso es lo que estos eruditos y académicos están confirmándonos, mis hermanos, poniendo en juego toda su carrera profesional. Luego podemos ver las muchas apariciones del Cristo resucitado, individuales y en grupos de personas que Él se le apareció. Y lo tenemos todo registrado en este credo, mis hermanos, que es una tradición con autoridad apostólica al ser formado entre los primeros meses de los años después de la muerte de Jesús y dejarlo en un libro que después pasó a ser parte del Nuevo Testamento, mis hermanos. Pedro y los demás apóstoles eran seguidores de Jesús durante el ministerio terrenal del Señor, ¿verdad? Santiago y Pablo no lo fueron. Santiago, estoy hablando Santiago, el hermano menor del Señor. Él era un incrédulo, él no creía que su hermano mayor era el Mesías. Y Pablo, ¿se acuerdan? Pues él menos, ¿no? Pablo persiguió a la iglesia y trató de destruirla. Todos esta clase de gente diferentes fueron testigos presenciales del Cristo resucitado poco después de su muerte en la cruz. Entonces, este pasaje elimina muchas de las fábulas, de las hipótesis que quieren destruir la veracidad de la palabra de Dios, mis hermanos. Como vimos, una de las hipótesis que más se cita, ¿verdad?, para decir que es mentira la Biblia, es de la que es una fábula, que es una leyenda. ¿Sí me entiende? Porque ahora pasaron 2000 años, pero dicen, no, esto es una leyenda. La leyenda, ¿cómo es la leyenda? ¿Cómo se forma a través y se va desarrollando a través de un periodo largo de tiempo, extenso? Mínimo décadas, si no centurias. Pero como vimos esto, como lo analizamos ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Unos par de años, algunos dicen meses. Entonces puede ser una leyenda o fábula, la historia de la cruz, de la sepultura, de la tumba vacía y de la resurrección de Cristo y que se les apareció a todos.
No. La resurrección, mis hermanos, es el corazón, la piedra angular de la predicación cristiana desde el principio. Acuérdese de eso. Y esto nos da más confianza en las Escrituras, porque va de la mano de Dios en cómo Él obra para formar su palabra inspirada. Vamos a cerrar esta enseñanza contestando estas dos preguntas. ¿Cuáles son los hechos que requieren explicación? ¿Cuáles son los hechos que requieren explicación? ¿Y qué explicación testifica mejor esos hechos? ¿Cuál es la explicación mejor? Hay tres hechos, mis hermanos. Y esto lo basé en un libro de uno de los apologetas que mencioné. Tres hechos importantes que usted y un servidor debemos de saber, como dice 1 Pedro 3:15, defender, ¿verdad? El primer de los hechos es el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús. Primer de los hechos. Segundo de los hechos es las apariciones de Jesús con vida luego de su muerte. Y el tercero de los hechos es la creencia de los discípulos de que Jesús realmente se levantó de los muertos. Son tres hechos. A ver, ¿cómo se explican? Primer hecho, el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús. Primer hecho. Está reportado en mínimo 6 fuentes independientes que la tumba estaba vacía. Primero, de los 6, les voy a mencionar nomás, no lo voy a leer. 1 Corintios 15, 3 al 5, el credo que acabamos de leer, ¿verdad? En otra fuente, Lucas 24, versículo 1 al 12. La otra fuente, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 8. La cuarta fuente, Marcos 16, 1 al 8. La quinta, Mateo 28, 1 al 10. La sexta, Hechos, capítulo 2, versículo 29 al 32. Y uno me dice, pues citó toda la Biblia nomás. ¿Qué estuvimos estudiando durante 2 sesiones? Que todos esos son los escritos manuscritos de la antigüedad que más hay y más evidencia empírica hay, mis hermanos. Porque está en la Biblia. Volvemos, tenemos ese sesgo, sin querer queriendo, como nos lo metieron tanto, vieron en la historia secular, que a veces nos sesgamos mucho. Cuando yo menciono esto así, muchos de aquí quizás dijeron, espera, me está citando nomás la Biblia. Claro, dijimos que son los que más hay manuscritos de la antigüedad, estos textos, muchos más que cualquier otros. Y algunos de ellos son manuscritos, dijimos, de los más antiguos hallados, del primer siglo, de los que mencionamos, escritos unas décadas después de la crucifixión, ¿verdad? Esto dijimos que es muy importante porque los historiadores y los académicos dicen que cuando un evento es registrado por 2 o más fuentes que no están conectadas entre sí, la confianza de que ese hecho ocurrió aumenta dramáticamente. Estoy explicándoles cómo hacen los historiadores para decir que un evento pasó. ¿Existió Alejandro Magno? ¿Cómo sabemos? Bueno, hubo estos indicios. ¿Cuándo dijimos? Después de 400 años después de que murió Alejandro Magno en el 323 antes de Cristo, escribieron su bibliografía. Dos biógrafos romanos, más de 400 años después. ¿Cómo desechar biografía de Jesús escrita unas décadas después? ¿Sí me entiende? Con mucha más cantidad. No se puede. Por eso dicen los escritos, por eso los ateos, profesores prominentes, dicen, no lo puedo negar. Si yo lo negare, aunque yo quiero negarlo, porque Dios no existe, Dios es malo, yo qué sé. Aunque lo quieran negar, lo tienen que admitir. ¿Sí me entiende? No porque son buenitos lo admitieron. Lo que yo leí recién de ateos que admiten, no es porque quisieron. No es porque, ay, qué bonitos. O se convirtieron, no. Es porque tienen que hacerlo, porque si no, son desechados. Suicidio doctrinal sería. Adicionalmente, seguimos
explicando el primer hecho, la tumba vacía. Estas fuentes, los evangelios y las cartas paulinas, relatan que fueron las mujeres los primeros testigos oculares de la tumba vacía. Si esto fuese una mentira perpetrada por los apóstoles, sería un absurdo total ponerlas a las mujeres como los primeros testigos oculares de los hechos de la tumba vacía, ya que en la cultura judía de la época el testimonio de una mujer no se consideraba válido. ¿Sí lo entiende? O sea, no nos vayamos en el aspecto, ay, ¿por qué hacían? No, eso déjelo aparte. Céntrese en el aspecto de los hechos. Si ellos querían mentir, jamás hubiesen escrito en todos los evangelios y en las cartas, Pablo aquí en el credo, en 1 Corintios 15, que fueron las mujeres las primeras que vieron al Jesús resucitado. Eso sería destruir su mentira. Una fabricación de los hechos hubiera puesto como primer y principal testigo ¿a quiénes? A los hombres, a los mismos apóstoles. Nuestra confianza en el hallazgo de la tumba vacía aumenta más justamente por esto, mis hermanos, por la respuesta también, fíjense, por último, en este primer punto de los hechos, por la respuesta de las autoridades judías de ese entonces, las autoridades, los fariseos y el Sanedrín. Cuando escucharon que la tumba estaba vacía, dijeron ¿qué cosa ellos? Que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo. Así admitieron que la tumba estaba ¿qué? En efecto, vacía. ¿Sí me entienden? Dios de esta manera obra hasta los, ¿cómo se dice? Hasta los enemigos los hace ponerse de acuerdo con nosotros. En Mateo 28:11 está eso, hasta el 15, y dice así: mientras ellos iban, o sea, los discípulos iban a decir, oye, mira, está Jesús resucitado. He aquí unos de los guardias que estaban vigilando la tumba vacía, la tumba de Jesús, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, que Jesús resucitó. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, en vez de arrepentirse, ¿verdad? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí está la evidencia. Jacob Kremer, un ex profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Viena, dijo: la mayoría de los eruditos, por mucho, se adhieren firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía. No es motivo de debate alguno la tumba vacía. Es abrumadora la evidencia de creyentes y no que dicen estar de acuerdo que la tumba es vacía. No hay debate ahí. Segundo de los hechos, las apariciones de Jesús vivo después de su muerte. Ay, era un fantasma. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada? No sabían si era un fantasma. Alguien me dijo. No. Ahora, si vemos el credo de hoy, que Pablo escribió en 1 Corintios 15, repetimos que este pasaje es uno de los más antiguos, ¿no? Dijimos, ¿no? El año 55 después de Cristo. Que se refiere a este credo ampliamente conocido en toda la iglesia primitiva, que habla de los hechos de la crucifixión, de la sepultura, de la resurrección de Jesús y de la aparición de Jesús a otros. Y ahí en este credo está la lista, es una lista, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay una lista en donde aparecen a quienes se les apareció primero Jesús, en este credo. ¿Qué dice en el versículo 5? Se le apareció a Cefas, a Pedro, y a los 12. O sea, ahora estaba Matías como el nuevo integrante de los 12, ahí él también. Acuérdense lo que dijo Pedro en su segunda carta, no lo busques, se lo voy a leer. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Después, en el versículo 6, en el credo, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En el versículo 7 dice que se le apareció a Jacobo, o sea, al medio hermano del Señor, el que todo el tiempo renegaba de su hermano mayor. Después a los apóstoles, a los demás, y al último de todos se le apareció a mí, dice, ¿quién? En el versículo 8, ¿a quién? A Pablo. ¿Se acuerdan? En el camino a Damasco, cómo se le apareció el Señor y cómo él después se fue a entrenar. Algunos teólogos dicen que se fue a entrenar a Arabia, ahí estuvo, en el monte del Sinaí, dice, como Moisés estuvo ahí, ¿verdad? Porque ¿quién fue el más prominente escritor en la antigüedad? Moisés, ¿verdad? ¿Y quién fue el más prominente escritor del Nuevo Testamento? Pablo. Entonces, cuando dice que fue a Arabia, porque así dice en la escritura en Gálatas, muchos dicen que fue a Arabia, al monte del Sinaí, a recibir palabra de Dios directo, como lo hizo Moisés. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces estamos hablando de esta lista que aparece en el credo. ¿Vieron qué importante es la lista? La lista es importante. ¿Sabe por qué es importante la lista? Porque la gente estaba viva todavía. El que tenía duda del credo iba y le preguntaba directo a uno de los 500 que lo vieron, a uno de los apóstoles, a Pablo, que iba... Oye, ¿es verdad esto? Sí, es verdad, yo lo vi, etcétera, etcétera. Varias apariciones del Jesús resucitado son confirmadas de manera independiente, entrecruzados por los relatos en los evangelios. ¿Se acuerdan? En la semana pasada vimos el relato de Lucas 24 de los 2 discípulos camino a ¿dónde? A Emaús. Eso también está en un registro bíblico en Marcos capítulo 16, versículos 12 al 13, pero son 2 versículos, bien escueto aparece en Marcos, pero se cruzan. Y como citamos varios ejemplos de eruditos creyentes y no del credo, también podemos afirmar que casi en este segundo hecho de las apariciones de Jesús, casi todos, por no decir todos los académicos están de acuerdo, tanto también los no cristianos, que varios individuos y grupos de individuos experimentaron, ¿qué cosa? La aparición del Jesús resucitado. Aún los ateos lo dicen, pero ellos dicen, estaban alucinando, eso es lo que la excusa de ellos, y ponen teoría, no lo voy a decir, la teoría de la alucinación es que todos estaban alucinando lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les dije que vi la cruz en el cielo y éramos 30 y tantos jóvenes? Bueno, después ellos se desviaron, se fueron, no se congregan, no creen. Pero cuando yo los confronté cuando fui a Argentina y les dije, ¿tú crees que todos tuvimos la misma alucinación juntos, la misma igualita? Eso es un imposible. Eso los psicólogos, vaya, pregúntenle a cualquier psicólogo, no hay ese tipo de alucinaciones masivas, hermanos. O sea, es imposible de explicarlo y por eso ellos admiten, dicen, sí, admitimos que es un hecho histórico, real y verificable, ateos, que muchos individuos dicen que lo vieron, pero nosotros decimos que alucinan, ¿verdad? El profesor Gerd Ludermann, que yo expliqué antes, dice, se puede tomar como históricamente cierto, fíjense, históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Este hermano, ¿cómo utiliza el lenguaje, verdad? Para no decir de una manera, como vamos a decirle así, ¿no? Milagrosa, ¿no? Sino que lo trata de explicar así como si fuese una narración de hechos, ¿verdad? Espectacular. Último, ya terminamos. Tercer hecho. El tercer hecho que usted y un servidor debemos saber explicar. La creencia firme de los discípulos de la resurrección de Jesús. Después de la crucifixión, dijimos que los seguidores de Jesús estaban devastados, ¿verdad? Desmoralizados, atemorizados. Se escondían por temor a ser atrapados y ser ejecutados. Como judíos, vamos a entenderlos, porque hay un contexto en esto. Como judíos ellos, acuérdense, ellos pues, estaban ahí en la ley todavía. No tenían un concepto del Mesías que iba a ser ejecutado por los enemigos. ¿Qué conceptos tenían
ellos como judíos del Mesías que iba a venir como poderoso, ¿verdad? Como que iba a ser como el rey David y que iba a matar y derrotar a todos los enemigos, en este caso los romanos, ¿verdad? Y Israel iba a ser poderosísima como cuando era con el rey David. Eso es lo que tenían todos los judíos aquí clavado en la mente. No tenían el concepto que iba a venir el Mesías a morir, y mucho menos que iba a resucitar de los muertos. No tenían ese concepto como judíos. La única resurrección de los muertos que creían los judíos, recuérdenlo bien, esto lo puede comprobar cualquier rabí judío moderno. La única resurrección que tienen ellos en mente era una grupal de todos al final de los tiempos. Y sí lo va a haber, obviamente, ¿no? El arrebatamiento es eso, es la resurrección, la primera resurrección para vida, ¿no? Bueno, sí la va a haber, pero ellos nomás estaban pensando en esa resurrección grupal. ¿Al final de qué? De los tiempos. No en un evento individual de una sola persona, el Mesías, dentro de la historia. No, en eso no estaban pensando. Adicional a esto, la crucifixión de Jesús como un criminal. Fíjense cómo lo crucificaron. No como un héroe de guerra que los atraparon los romanos, sino que él fue crucificado como un criminal. Significa que estaba literalmente bajo la maldición de Dios. Y ahora sí voy a citar un pasaje bíblico en Deuteronomio 21, si me acompaña, versículos 22 y 23. Y dice así, Deuteronomio 21, 22, Reina Valera: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Se fijan? El que está colgado, ¿qué dijo? Es maldito por Dios. Por eso, imagínense, yo estaba siguiendo a Jesús como mi Mesías, y de repente tiene que morir, pero no cualquier muerte, murió colgado en un madero. Entonces, imagínense a los discípulos judíos, Pedro, Juan, Jacobo, que espérame, esto va en contra de la ley. Si lo colgaron, lo crucificaron, él está maldito por Dios. Pablo explica esto, ¿no? Claro, hay que explicar esto en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:13 y 14. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, citando el pasaje de Deuteronomio que acabamos de leer. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está explicado, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tenía que morir esa cruenta muerte de cruz? Porque Él tenía que ser maldito, ¿por quién? En nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero para el judío, volviendo al caso de los discípulos, según la ley, era una muerte maldita por Dios. ¿Sí lo entienden? Pues que no se hagan, porque yo si estaría en el lugar de Pedro, me arranco ahí crucifíquenme al lado de él. No. O sea, no es tan así. Sin embargo, miren, y esto es el principal de este tercer hecho, de por qué ellos cambiaron. A pesar de todo esto, a pesar de todo este contexto que ellos vivían, los discípulos de repente y sinceramente llegaron a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Los discípulos estaban completamente convencidos que ahora, cuando eran amenazados, encarcelados, flagelados, apedreados hasta la muerte, crucificados, y ninguno se retractó de predicar el evangelio. Ninguno dijo: Cristo resucitó de los muertos. Ninguno se retractó, mis hermanos. Ninguno se echó para atrás. ¿Cuántos mueren por una mentira? Hay gente que muere por mentiras, pero no sabe que es mentira. ¿Sí entiende?
Si los discípulos hubiesen sabido que todo era un cuento, ¿verdad?, de entre ellos, ¿qué caso tenía morir por esa mentira que ellos se hicieron? Todos fueron martirizados. Hasta Juan, porque Juan murió, dicen los escritos, que murió de viejito. Otros dicen que no murió, ya es otro tema. Pero Juan, el único que no pudieron matar, a él también lo martirizaron. Dicen que en Roma, los romanos lo metieron en agua hirviendo. Pero ¿qué pasó? No pasó nada, Dios lo protegió, porque tenía todavía un ministerio a cumplir. Acuérdense que después de ahí, como los romanos no sabían qué hacer y ya les dio temor, ¿verdad?, de Juan, le dijeron, exílenlo en la isla de Patmos, allá al sur de Turquía, y lo mandaron para allá, en Asia Menor, sería en esa época. Llegó a Patmos y ¿qué recibió? La última revelación, ¿verdad?, el último libro. ¿El libro de qué? De Apocalipsis, ¿verdad? Los demás discípulos, todos murieron de maneras horripilantes. Algunos les sacaron la piel estando vivos, a otros los decapitaron, a otros los apedrearon y los remataron, crucificaron a varios. Aún el fariseo Saulo, que perseguía a la iglesia con ferocidad, mis hermanos, se convirtió. Así el escéptico, medio hermano de Jesús, Jacobo o Santiago, él también fue decapitado. Ahora sí creyó. Luke Timothy Johnson, otro profesor de la Universidad de Emory, fíjense cómo dice otro académico, se requiere algún tipo de poderosa experiencia transformadora para generar el tipo de movimiento que fue el cristianismo primitivo. Y no fue un movimiento como el que ahora vemos, el cristianismo de ahora, no se crea. En donde nomás quieren ser amados, quieren vivir felices, que no es malo, pero no es lo principal del cristianismo. Eso no es lo principal del cristianismo. Se requiere un tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar lo que vivieron, porque el cristianismo primitivo, la gran mayoría fueron ejecutados. Algunos servían como lumbrera, los quemaban vivos a los cristianos. Se estaban multiplicando. Un historiador romano decía que se multiplicaban como las ratas. Entonces y dio la idea de quemarlos vivos. Y aprovechemos, ¿verdad? Y iluminamos la ciudad. Y los que empezaron a quemar vivos en las ciudades. Nerón y también otros emperadores romanos tenían en sus casas, que eran palacios obviamente, un montón de cristianos que los prendían en las noches. Estamos hablando de niños, ancianos. ¿Qué experiencia poderosa pudieron haber vivido para poder hacer eso? Piénselo un poco, mis amados hermanos. Otro académico, profesor de la Universidad de San Andrews, alguien es muy conocido, N.T. Wright, dijo así, por eso, como historiador, dice como historiador, no como cristiano, como académico, como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús resucitara, dejando atrás una tumba vacía. Es imposible sino explicar esto. Estos tres hechos firmemente establecidos claman por una adecuada explicación de parte de la iglesia hoy mismo también, mis hermanos, de parte de usted y de mí. No se quede callado. ¿Cómo usted le da sentido a estos tres hechos? Son hechos históricos, reales. No son fábulas. La explicación original de los primeros testigos, ¿qué fue? Dios levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Le cree? Miren, vamos a ponernos el juego con el típico incrédulo, ¿verdad? Si hay la posibilidad de que Dios existiera, así hay que hacer, porque no hay que ser tampoco, ¿cómo que Dios no va a existir? No sea tan así, no sea tan agresivo. O sea, ¿sí me entiende? Acuérdese cuando usted no creía. ¿Se acuerda cuando usted no creía? No, hombre, no nos sacaban, ¿verdad? Nos podían decir y tirar a matar, a mí no me sacas, y cállate, tú eres un religioso, necesitas a Dios porque eres un debilucho, te excusas en Dios, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan todas esas cosas que nos decían? Bueno, que yo decía, que decíamos nosotros, al contrario. Miren, si existe la posibilidad de que Dios existiera,
esta explicación de que Jesús resucitó no puede ser desechada. ¿Sí lo entiende? Para un Dios capaz de crear un universo así tan grande y inmenso y perfectamente sincronizado como vemos, una resurrección sería como un juego de niños. ¿Sí entiende? Por último, Pinchas Lapid es un teólogo ateo muy famoso, uno de los más famosos, también es judío. Yo vi un resumen, veo que hacen resumen de libros. Yo para acelerarle lo vi, y es muy difícil leer un libro así porque da un poco de como que sale el celo de Dios un poquito, ¿verdad? Pero bueno, esta persona que Dios también ama como nosotros, ¿verdad? Pero necesita de la misericordia de Dios. Es un teólogo muy famoso, escribió, no sé, como 50 libros. Miren lo que dice Pinchas Lapid. La evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Ateo, ateo de los más grandes ateos. La evidencia histórica de la resurrección de Jesús es muy buena. En particular, Lapid dice así, está impresionado por la transformación de los discípulos, de un grupo asustado y desesperado cuando Jesús es apresado, a una sociedad misionera, así la nombra, una sociedad misionera confiada y entregada hasta la muerte. Solo, y esto lo dice él, lo estoy citando, solo un evento histórico real puede explicar esto. Punto. No es cristiano, mis hermanos. Escribió más de 50 libros este académico en contra del Evangelio. Y mire lo que está diciendo. No pueden rechazarlo, aunque quisieran. La evidencia está a nuestro favor. ¿Qué va a hacer con esto ahora, hermano? ¿Qué piensa de la resurrección y cómo va a defender, como dice Pedro, ¿no? La palabra de Dios y salvar almas para el reino de Dios? Póngase de pie. Cierre los ojos. Yo le voy a pedir un momento de coinonía con el Señor, de comunión con el Dios, que ahora está redarguyéndonos, diciéndonos, deja la misma poderosa experiencia transformadora que hubo en los apóstoles, te transforme a ti también. Deja que la palabra profética más segura alumbre y aclarezca tus pensamientos. Deja que el lucero de la mañana salga en tu corazón, dice el Señor. Y entonces tus ojos te serán abiertos, como esos dos discípulos a Emaús, y reconocerás a Jesús. Le verás con tus propios ojos espirituales. Y Él te abrirá el entendimiento para que comprendas las Escrituras. Si haces eso, si te humillas, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y podrás testificar personalmente al Cristo resucitado, con valor, con valentía, sabiendo que la verdad está de tu lado. Porque con el mismo poder que los apóstoles pudieron predicar hasta la muerte la palabra de Dios, el Evangelio, nosotros también tenemos ese mismo poder, al Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y qué excusa vamos a darle al Señor de que nos atemorizamos? Ni siquiera somos judíos, no estamos sesgados en esas tradiciones erróneas. Señor, te damos gracias porque tu palabra hoy nos ha aclarado y nos ha motivado a seguir adelante, predicando tu palabra que es verdad, tu palabra que está basada en todos estos textos que tú has inspirado, mi Dios, que llamamos la Biblia. Y es tu palabra. Pero también nos has enseñado que has dejado a lo largo de los 2000 años que han pasado, has dejado evidencia histórica suficiente, más que abundante, para apoyarnos también y defender tu palabra con valentía. Señor, nos avergonzamos que a veces ahora ni nos persiguen, quizás un poco algunos,
Pero a veces nos callamos la boca y no predicamos tu palabra. Pero necesitamos predicar tu palabra, porque tu palabra dice bien claro dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. En eso yo creo y quiero compartir esta verdad a mis amigos, a mis familiares, a todos aquellos que no han recibido esta verdad. Yo soy portador de esta verdad, de la luz, de tu luz. Señor, entiendo ahora el propósito de mi vida en ti, porque todo mi propósito está basado en lo que yo haga en relación a lo que tú me pides. Gracias, Jesús, por este ministerio. Ayúdanos a seguir siendo valientes y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.